Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 14 de agosto de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con indecisión en medio de datos económicos mixtos sólidos que mantienen es medio de datos económicos sólidos que mantienen la indecisión sobre el movimiento de tasa Fed. Así que básicamente tenemos datos que siguen siendo muy buenos, lo cual dice, bueno, vamos a tener que subir tasas pronto, pero dicen, bueno, la recuperación, la desaceleración en China es una realidad y algunos defienden que podrían mantener las tasas estables y eso ha generado dos jornadas, lo que ha sido miércoles y jueves, con bastante choque entre compradores y vendedores. Recordemos que el miércoles de la próxima semana será el IPC de los Estados Unidos, lo cual nos podría dar una tendencia mucho más clara de lo que está pasando con la perspectiva de tasa de interés. Por ahora la indecisión es el común denominador para los mercados internacionales y en cuanto a acciones locales retrocedieron en medio de bajo precio del petróleo e indecisión en mercados internacionales. Recordemos que seguimos correlacionados un poco con los mercados de los Estados Unidos, sobre todo en algo del sentimiento general. No obstante, los avances han sido limitados porque el precio del petróleo continúa alcanzando mínimos y claramente esto impacta el desempeño de nuestra economía con un dólar que continúa también con tendencia alcista. Datos económicos del día de ayer, inventarios de negocios de Estados Unidos crecen 0,8 en junio, supera el estimado del mercado en 0,3, un dato de importancia media que no agrega mayor tendencia por ahora. Precios de importación de Estados Unidos caen 0,9 en julio y de exportaciones 0,2. Esto ha mantenido entonces en lo que son precios de servicios relativamente estables, lo vamos a ver con el IPP en unos minutos. Y en cuanto a ventas al por menor crecieron 0,6 en julio, superando el estimado del mercado de 0,5%, un crecimiento fuerte y sólido. Este fue el que alertó sobre otra vez, bueno, ayer veníamos con tranquilidad sobre tasas, hoy otra vez, o ayer, antes de ayer, el miércoles venían con tranquilidad de tasa Fed, volvieron el jueves a preocuparse por el tema, porque las ventas continúan sólidas. De hecho, las ventas de vehículos van disparadas y las colocaciones de crédito para este sector también. Y las peticiones iniciales de subsidio de desempleo suben la semana pasada de 270 a 274 mil, no obstante es un nivel bastante bueno de peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Por ahora sí, 44% de la probabilidad para octubre, ya estaremos atentos a ver qué puede suceder en próximas jornadas. Por ahora el dato relevante para definir el panorama de tasa Fed será el IPC publicado el miércoles, que se publicará el miércoles de la próxima semana. Seguimos por debajo de los 14, así que el mercado se rehúsa a tener una corrección fuerte, simplemente está en una zona de indecisión. Recordemos que un cierre significativamente alto del VIX podría alertarnos sobre una corrección más profunda de los índices en los Estados Unidos. Por ahora simplemente denotan que el mercado está cauto con indecisión y escasa volatilidad. En cuanto a mercados asiáticos, cerraron también con este comportamiento, leves descensos en medios casos fundamentales económicos. El mercado espera noticias para definir rumbo. En cuanto a Europa, lastimosamente no logró cumplir con las expectativas de crecimiento, estuvo por debajo de lo que fue Francia y Alemania, por lo tanto inicia hoy la jornada con descensos, un poco más fuertes que el resto del mercado. El PIB de Alemania creció 0,4% en el segundo trimestre, el mercado esperaba 0,5% y mejoró, aunque mejoró frente al 0,3% del trimestre anterior. Francia se quedó mucho más corta con un crecimiento de 0, no creció durante el trimestre. El mercado esperaba crecimiento del 0,2%, el trimestre anterior había tenido un crecimiento del 0,7%. Así que decepcionó un poco Europa y está generando algo de la presión bajista con la que terminamos o abrimos el último día de la semana. Pacific Rubiales Energy Corp anuncia cambio de nombre corporativo a Pacific Exploration and Production Corporation. Básicamente tenemos un cambio de nombre. Bueno, para hacerlo más sencillo durante los comités, como siempre, hablaremos entonces de Pacific, para no tener que decir Pacific Exploration and Production Corp. Así que por ahora, simplemente cambio de nombre corporativo, el cual se hará durante 2015, así que es muy probable que cuando empecemos a ver los informes y demás ya no aparezca Pacific Rubiales, sino Pacific Exploration. A las 7:30 tuvimos IPP de Estados Unidos, crece 0,2% en julio, supera estimado el mercado de 0,1, la variación en 12 meses está en menos 0,8, el IPP no agrega mayor información sobre el panorama de tasas, el más importante, el IPC, de hecho, es bien afectado por temas de disminución de costos de combustibles, también la regulación del dólar ha generado algunos
cambios en lo que ha sido las importaciones. Así que por ahora simplemente continuamos con tranquilidad en términos de precios, indecisión en los mercados internacionales. Ya miraremos la producción industrial a las 8:15 si nos agrega mayores datos sobre qué tan fuerte está creciendo Estados Unidos y a las 9 sentimiento del consumidor de esta economía. La próxima semana, minutas de la Fed el miércoles e IPC de Estados Unidos el mismo día. El miércoles será importante tanto para el IPC como por las minutas, sobre todo el IPC, que en las minutas ya sabemos que la Reserva Federal se está preparando para lo que es un ascenso de tasas, sino que sigue evaluando la coyuntura internacional. Así que en términos generales, los mercados internacionales abren con cautela en medio de menor crecimiento en Europa y expectativa por datos económicos de los Estados Unidos. Simplemente cautela en el día de hoy. Seguimos dentro de la zona de indecisión con leve sesgo bajista, sin tener así la posibilidad de un rally hasta que no tengamos datos que nos muestren una tendencia más clara sobre el panorama de tasa Fed. En cuanto al mercado local, podría continuar con comportamiento mixto relacionado con el mercado internacional y el bajo precio de crudo también podría generar esa leve presión bajista. Ya revisaremos acción por acción cómo está el panorama general. Vamos con análisis técnico. Dow Jones, vela tipo doji en el día de ayer. Esa vela simplemente nos confirma que la indecisión se apodera del mercado. No obstante, tendrá que pasarnos esta línea de los 17.600 para anular la presión bajista. Lo contrario, la indecisión puede continuar con el sesgo hacia los 17.000. Hay indecisión con leve sesgo bajista para el índice Dow Jones como el común denominador. Se acerca a la zona de soporte, el IPSA. Recordemos que ha permanecido en las últimas jornadas generando un triángulo o llamaríamos más una cuña. Si hay ruptura de los 3.800, hay posibilidad de continuar a iniciar un nuevo movimiento bajista, solo superando los 3.900, perdón, 860, 3.860 hablaríamos de un cambio de sesgo. Y el que no ha logrado tener por ahora un rebote contundente ha sido Perú, en donde su índice alcanza nuevos mínimos, solo superando los 11.700, hablaríamos de tener un nuevo sesgo alcista, de lo contrario la presión bajista continúa. Y el dólar quedó una gráfica más pequeña, continuó con tendencia alcista, no pudo romper ese 920, no lo ha dejado el precio del petróleo, que a medida que el precio del petróleo continúa avanzando, pues él alcanza nuevos máximos, así que tendrá que romper los 950, 2.950 para anular la presión bajista, lo contrario podemos continuar con ganancias. Y en cuanto al WTI, continúa ese sesgo bajista, ayer alcanzando mínimos, de hecho durante la mañana alcanzó a estar por los 41, vamos a mirarlo en gráficas de una hora, nos trae el graficador, venía con fuerte descenso, hubo algún cambio importante durante la jornada, pero pues se recupera, digamos que un tema más de volatilidad puntual. Pero para el día de hoy, el sesgo claramente sigue siendo bajista, no ha cambiado la tendencia. De hecho, podemos trazar tanto esta línea de tendencia que teníamos en jornadas previas, podemos ir lo que llamamos speed lines. Básicamente está empezando a tener una mayor velocidad la caída. Y tenemos lo que era soporte, ahora es resistencia. El nivel de los 42.70, 42.80 tendrá que superar ese nivel para poder avanzar a los 44 y anular la presión bajista. De lo contrario, si no supera los 42.80, el riesgo de 41.20, 40.80 se mantiene. Así que importante los 42.80 para anular la presión bajista. Mientras esté por debajo de esos niveles, la tendencia se mantiene. Básicamente el sustento fundamental de ese movimiento sigue siendo el tema de la oferta y la demanda, donde hay susto sobre lo que es la oferta creciente de la OPEP y una demanda que vendría un poco más lenta con la desaceleración de China y un ritmo de crecimiento menor a lo esperado en Europa. Así que por ahora 42.80 el nivel clave para anunciar la posibilidad de un movimiento de rebote técnico. En cuanto al euro, sigue en indecisión, hay bastante volatilidad, 1.1153, aunque estuvo cerca de los 1.12 en la mañana. Por ahora el sesgo sigue siendo alcista, perdió algo de fuerza por los datos económicos de Europa, pero de Alemania y Francia, perdón, pero si pierde el 1 mientras esté sobre el 1.0980 hay posibilidad de mantener el sesgo alcista. Por ahora leve presión bajista a espera de lo que serán más datos la próxima semana. Vamos a hacer hoy análisis técnico con el graficador de la página de la Bolsa de Valores de Colombia, por eso el color blanco en el fondo.
Tenemos 1285, 1290, no ha podido pasar a hacer el pequeño pullback, ayer vuelve a retroceder, tiene que pasar ese 285, 290 para poder volver hacia el 310, 330 y mantenerse dentro de la zona de indecisión. Recordemos que ya ha salido y está intentando volver, pero si no logra superar 285, 290 pronto, la posibilidad del 1250 se mantiene. Hay sesgo que se mantiene bajista para lo que es el índice Colcap. Vamos con Banco de Bogotá. Tenemos Bogotá, empieza a presionar un poco. Ah, no, perdón, esto es Bancolombia, sí decía, porque no convence el 50, ¿dónde está el 50? Después de haber roto el 59, rápidamente se acerca el 56, aparecen compradores con bajo volumen defendiéndolo, pero por ahora cambiaría los niveles ese movimiento. Nos deja 60 contra 57. Por lo general establecemos ese tipo de comportamiento en Banco Bogotá, su liquidez no es muy alta en algunos momentos, así que estamos 60 contra 57 todavía y acelera un poco más el sesgo bajista. Si no recupera pronto los 60, existe posibilidad de buscar 57, incluso los 55. Ha empezado a tener algo más de sesgo bajista con el rompimiento previo del 59. Bolsa de Valores de Colombia, de las pocas acciones que repuntan el día de ayer, aunque se mantiene en su lateral de 16.30 contra 15.50, es el escenario más probable con muy bajo volumen. Superando el 16.30 podría avanzar incluso hasta el 17.10 sin perder tendencia bajista. Por ahora simplemente continúa dentro de ese lateral sin mayores movimientos. Celsia, ayer cede terreno levemente, recordemos los 4.100 y 4.050 creo que eran las zonas en el día de ayer. Entre 4.060 y 4.100 está la resistencia para poder anular un poco la presión bajista y eliminar la probabilidad de volver a 3.800, 3.600. Solo superando 4.060, 4.100 hablaríamos de poder volver hacia los 4.300 como un rebote un poco más sólido, pero que aún mantendría algo de presión bajista. Importante, 4.060, 4.100 siguen siendo las zonas de resistencia de la presión bajista para la acción de Celsia. Vamos con Cementos Argos. Bueno, no me gusta que se demore cargando. Después de la fuerte operación de venta, donde Grupo Argos continúa con el control de Cementos Argos con el 55%, un poquito más del 55% de las acciones, hay leve presión bajista en este activo. Tendrá que recuperar pronto los 9.500 para eliminar la probabilidad de descensos hacia los 8.900. Igual el 8.900 sigue siendo la zona de soporte del canal lateral. Si rompe los 9.500 puede dirigirse de nuevo a los 10. Sigue estando dentro de la zona de indecisión. También el mercado está esperando resultados empresariales para determinar un rumbo más claro. Hay optimismo frente a los resultados por el tema de inversiones en Estados Unidos, pero está el pesimismo general del mercado, por eso el comportamiento lateral para este activo. Cemex Latam Holding ayer con negociaciones de volumen importante. A lo que es este activo hemos tenido volúmenes más altos, pero fue un volumen relevante comparado con los últimos meses, haciendo el pullback hacia los 11.900, 12.100. Tendrá que superar los 11.900, 12.100 para poder decirnos que el repunte puede extenderse hacia 12.600. De lo contrario, simplemente es un pullback. Si rompe los 11.700, volvería a la presión bajista. 11.700 para continuar con el impulso hacia 12.100 y pues seguiremos evaluando qué pasa. Si rompe los 11.700, perdería el impulso alcista y volvería posiblemente la presión bajista. 11.700, la zona de soporte. Canacol se acerca a los 5.000 con fuerte caída en el día de ayer, que nos empieza a mostrar esta línea de tendencia en los 5.000. Recordemos que es la zona de soporte. Si no logra pasar hoy los 5.150 para avanzar hacia 5.500, hay probabilidad de descensos hacia los 4.700. Importante los 5.000 como zona de soporte. Si no logra aguantar los 4.700 podría ser el siguiente nivel. Tendrá que romper los 5.150 para avanzar de nuevo hacia los 5.500. Hay presión bajista de nuevo, consecuencia de los bajos precios del petróleo. Corficol perdió todo el terreno ganado en la vela previa y descendió de los 37. Bastante molesto este comportamiento lateral. Está intentando repuntar consecuencia o impulsado por todo el tema de infraestructura, pero la coyuntura no lo deja. Se mantiene por debajo todavía del promedio móvil de 200 periodos, mientras que en la dirección acá hay un algo de presión bajista adicional. 35.600.
no, 30, sí, 35.600. Si no recupera pronto los 37, hay posibilidad de descender a 35.600. Si logra recuperarlo, igual tendrá que superar los 37.838 para salir del lateral. Simplemente seguimos en una zona de indecisión, por eso el cambio constante de rumbo. Solo ya rompiendo los 35.500 o los 37.938 tendríamos una tendencia mucho más clara. Por ahora simplemente se confirma un lateral, MACD muy cercano a 0, RSI muy cercano a 50. Por eso las oscilaciones están erráticas del activo, el mismo choque que está teniendo Semargos del apoyo de los inversionistas por infraestructura, pero pues, el tema general no lo deja avanzar. Y continúan los buenos volúmenes para Ecopetrol, que se defiende en zonas de mínimos. 1510 era el soporte en el día de ayer, estuvo cerca pero no lo presionó. Si rompe los 1510, la presión bajista puede volver, de lo contrario aún puede rebotar a 1560, 1600, pero recuerden que mientras esté por debajo de los 1600 la tendencia sigue siendo bajista. Solo superando ese 1600 tendríamos un cambio importante en la tendencia. 1510 el soporte. Por ahora se mantiene. Si hay ruptura en 1510, la presión bajista podría regresar a este activo. Empresa Energía de Bogotá mantiene su comportamiento lateral, aunque se impulsó en el día de ayer, no con mucho volumen, pero se impulsó. Es bueno, viene todo el tema de la venta de la segunda parte de Ecopetrol, 1670. Si logra mantener 1670, puede avanzar hacia los 1720. Recordemos que los fondos adquirieron a 740 el 55% de la participación de la cual era dueño Ecopetrol. Si hay ruptura del 670, volveríamos a la zona del 620, 610, que siguen siendo soportes importantes para este activo. Construcciones, el cóndor me la salté. Bueno, lo que no me gusta de este graficador es la velocidad de carga. Enca permanece en 11.40. Bueno, ya tenemos nuestro graficador disponible. Así que vamos con, estábamos en el cóndor y pasaremos a Enca. Construcciones del Cóndor marca precio desde el 27, Enca continúa lateral a espera de resultados empresariales con muy bajo volumen, sin cambios significativos. ETB continúa con sesgo alcista, recordemos el pullback de 5.30 a 5.40, ha logrado mantenerse sobre el 5.50 y mientras esté sobre 5.50 aún puede avanzar a 5.70 y 5.80. Importante los 5.50 para mantener el impulso hacia 5.70, 5.80, impulsado básicamente por el tema del dividendo extraordinario. En cuanto a la acción del éxito, logró defenderse en el día de ayer 19.800 para hoy. Mientras esté sobre 19.800, aún hay espacio para continuar el avance hacia los 20.800, 21.400. Igual sigue siendo un pullback. Dependerá de esos niveles cambiar algo de dirección. Si pierde los 19.800, hay posibilidad de volver hacia los 19.200, 18.800, perdón, y perder el impulso alcista. 19.800 la zona de soporte para mantener el impulso. Vamos con Grupo Argos. Tenemos indecisión, logra impulsarse, se mantiene igual dentro de la zona de los 17.400, 17.500, 16.200, aunque preferiría tomarlo un poco más así de los 16.300. Seguimos 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Ya esperemos que cuando tengamos resultados empresariales tengamos un rumbo más claro. Por ahora sigue siendo el lateral el escenario más probable. Grupo Aval, hasta que no supere los 1220, aún hay riesgo de descenso a 1170 y 1150. En cuanto a Grupo Sura, logró mantenerse sobre los 35, por ahora sigue entonces 35.500 contra 37.400 en lateral, con algo de presencia de compradores de no mucho volumen, pero sigue ahí en ese lateral esperando que tengamos una ruptura un poco más fuerte en alguna dirección. Vamos con ISA. Fuerte descenso en el día de ayer, rompió los 6.900, eso genera nueva caída. Mientras esté por debajo de los 6.900 hay posibilidad de descender a 6.600, 6.400. Solo superando 6.900 volvería a la zona de los 7.200, que es la resistencia más fuerte de la presión bajista. Volvería al lateral, de lo contrario, si no logra recuperar pronto 6.900, la presión bajista podría extenderse un rato para esta acción. Isagen sigue 3.000 contra 2.800 como las zonas de comportamiento lateral. Vamos con Nutresa, que continúa bajo presión. Tendrá que romper los 21 para poder avanzar a los 22. De lo contrario, mientras esté por debajo de 21, no hay posibilidad de alcanzar 20.300 en 19.800. 21 la resistencia para anular la presión bajista para este activo, la cual por ahora continúa preferencial aval. Tendrá que romper los 1220 para anular la posibilidad de descensos hacia 1170, 1150, que se mantiene. 1220
el nivel de resistencia para anular la presión bajista. Y Avianca, que se pensaba que podía tener la posibilidad de un rebote, continuó con presión bajista en el día de ayer. Tendrá que superar los 2.640 para confirmar el inicio del rebote. No obstante, los retrocesos cambian ya que no alcanzamos un nuevo mínimo en el día de ayer. Tendrá que superar entonces 2.635 para avanzar a 2.820 y 2.980. 2.635 para dar el rebote técnico, de lo contrario podría continuar con algo de presión bajista, aunque teniendo en cuenta sus últimos resultados y la condición del precio del petróleo, pues en cierto modo ya aumenta la probabilidad de alcanzar zonas de soporte. Recordemos que estuvimos revisando un poco la desviación estándar de este activo y aunque le queda algo de espacio, ya se está acercando a los niveles máximos de jornadas previas, así que la volatilidad continúa bastante alta para el activo. Le queda algo de espacio antes de iniciar lo que suele ser una banda de Bollinger que empieza a estrecharse. Por lo general, cuando estamos llegando a esos niveles es que empieza a aparecer tanto los compradores como los vendedores, que sigan un poco el eje de cuando estamos llegando a esos niveles ya empiezan a aparecer algo de compradores, aunque para esta época tuvo un descenso adicional. Así que estamos llegando a una zona de alta volatilidad para Avianca Holding. No sé por qué lo minimicé. Preferencial Bancolombia, que presenta resultados en la Superintendencia Financiera de cierre trimestral. No obstante, recordemos que los bancos presentan mensuales, continúa con crecimientos en utilidades, lo cual pues, siguen confirmando y manteniendo el comportamiento lateral, la zona de indecisión, para decir, bueno, pero es que los resultados son buenos, el futuro viene un poco de crecimiento menor, pues simplemente se mantiene entre 28, si supera 28 puede avanzar hacia los 30.000, pero tendrá que superarlo con volumen, de lo contrario está la zona de soporte de los 26.500, su ruptura podría llevarlo a 25.000. Por ahora seguimos en esa parte 50 con 50% de probabilidad de ascenso como de descenso, ruptura del 28, el del 26.500 nos daría una tendencia mucho más clara en un mercado que permanece indeciso con bajo volumen. Eso para preferencial Bancolombia. Preferencial Cementos Argos, si no recupera pronto los 9.000, hay posibilidad de descender hacia los 8.600, que igual es la zona de soporte importante del lateral. De lo contrario, si lo supera, puede avanzar de nuevo hacia los niveles de 9.300, 9.400. Igual sigue dentro del lateral, hasta que no rompa los 8.600 no tendríamos la probabilidad de mayores descensos. La vivienda continúa bajo presión, no logró mantener las ganancias de la jornada previa, así que mientras esté por debajo de los 25.600, mientras esté por debajo de 25.600 hay posibilidad de descender a 24.400 y 24, solo superando 25.600 podríamos volver a la zona de 26.900, 25.600 el nivel de resistencia importante para preferencial de vivienda. Y terminamos con Pacific Rubiales, que ayer publicó resultados empresariales no muy buenos, de hecho la generación de caja estuvo bastante débil en la parte operativa, así que descienden el día de ayer. Ya es una vela envolvente, lo defendieron, los compradores siguen apareciendo, el volumen tampoco fue muy alto para el tipo de noticia que tuvimos en el día de ayer. Esto hace que intente mantener algo de la lucha en contra de la gravedad, así que 9.600, no, nos toca dejarlo un poco más arriba, 9.700. Ayer, pese a los resultados, inició la jornada con ganancias. Realmente el mercado después descendió ante un precio del petróleo que continúa siendo bastante bajo, 42.30 no es un precio agradable para las petroleras, 9.600, 9.700. Si logra superar esos niveles, por alguna extraña razón podemos avanzar a 10.400, aunque el escenario más probable es que mientras esté por debajo de 9.600, 9.700, pueda buscar los niveles de 8.500 como la siguiente zona de soporte. Si pierde los 8.500 podría extender el descenso hacia los 7.400. Alta volatilidad se espera para Pacific Rubiales el día de hoy. 9.600, 9.700 el nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, los vendedores tomarían algo de control. No obstante, pese a noticias del día de ayer, el volumen continúa siendo bastante bajo en lo que es la negociación de Pacific en Rubiales. Bueno, entonces en términos generales, nuestro mercado continúa bajo presión consecuencia del precio del petróleo. Sería interesante que repuntara para darle un poco más de solidez. El mercado continúa dentro del lateral en la mayoría de acciones o incluso tenemos lateral con presión bajista en otras. Hay que estar muy atentos a las resistencias de corto plazo, sobre todo en los activos que mantienen ese sesgo bajista. Mercado internacional algo indeciso, espera resultados económicos y sobre todo lo que es el IPC del día miércoles, con el cual sabremos si la tendencia, si el panorama de tasas podría cambiar o no. Y terminemos con lo que es, antes de preguntas,
los resultados empresariales, donde Bancolombia, bueno, presentó los 14, tenemos en conferencia de resultados mañana no, el miércoles 19, perdón, BBVA, el 21 sería Avianca Holding, así que la próxima semana, a partir de la próxima semana empezaremos a tener ya por fin la época de resultados empresariales para ver si salimos de este lateral pronto. Entonces venimos con el 21 Avianca Holding, 26 empresa de telecomunicaciones de Bogotá, entre otras. Así que desde el 21 hablaremos de resultados empresariales. Algunos se fueron hasta septiembre, como Grupo Sura, Grupo Argos y Nutres. Así que estaremos muy atentos. La próxima semana el tema será inflación de Estados Unidos y en la semana siguiente ya hablaremos de los resultados empresariales de la mayoría de nuestras compañías. Vamos entonces con preguntas. Avianca está subvalorada al valer menos que su subsidiaria Life Miles. Bueno, en cierto punto ya Avianca, los resultados pues, del trimestre anterior no son tan malos, pero el panorama de riesgo la ha llevado a niveles bastante bajos, lo que aumenta la probabilidad tanto de su valoración como, y acompañado por el tema de los técnicos, que ya estamos entrando en una etapa de alta volatilidad donde se acerca la posibilidad de un rebote técnico, solo falta que los compradores tomen el control del mercado, pero puede pasar en cualquier momento que los compradores aparezcan en este activo. Ya estamos llegando en unos niveles que por técnicos suelen aumentan la probabilidad de ese escenario. El IGBC y el ICAP han experimentado subida de tasas de la Fed. ¿Qué ha pasado? Bueno, el IGBC, ya hace mucho que no hablamos del IGBC, fue reemplazado por el Colcap, pero pues era el que estaba vigente en la última decisión de tasa. Eso para aquellos que son bastante nuevos en el mercado. En esa época, sino que fue un sorpresivo ascenso de tasa Fed. La diferencia es que el mercado esta vez se ha preparado para el ascenso, lo ha descontado un poco más, mientras que para el 2006 fue un sorpresivo ascenso, lo cual tumbó el mercado 50% en el índice durante 3 meses. Y digamos que tenía unas presiones inflacionarias mucho más fuertes, así que digamos que el escenario no es idéntico, pero pues sí ha generado ya un descenso importante en nuestra cotización, ya que el mercado lo ha descontado de forma anticipada. En la venta que hizo Grupo Argos, bueno, no tengo el resto de la pregunta. Buenos días, el ROE de 15% en Colombia es bueno. ¿Cómo se saca el ROE de los datos son, cómo se saca el ROE de los datos son buenos? El ROE se calcula como utilidad neta sobre patrimonio. Por lo general decimos patrimonio promedio, el promedio entre el inicio y el final del periodo, o podemos calcularlo de una forma más sencilla contra el patrimonio del periodo de esa utilidad neta. Solemos anualizar ese ROE. La idea es que si estemos 6 meses, pues hay que anualizarlo para determinar cuál sería la tasa anual de la rentabilidad de la compañía. El ROE puede ser bueno y malo, todo depende de qué tantas veces el valor patrimonial coticemos. Digamos que cuando una acción está cotizando en bolsa, la comparamos mucho contra su valor patrimonial y uno de los determinantes de ese valor patrimonial es el ROE. Las compañías con ROEs altos suelen cotizar muy por encima de su valor patrimonial. Entre más alto el ROE, más veces el valor patrimonial. Entonces, incluso tenemos 3 o 4 veces cuando los ROEs superan los 20%, pero cuando el ROE disminuye y hay, digamos que una tasa o un ingreso residual, podríamos llevarlo así, hay una tasa requerida mínima por el inversionista, que cuando las compañías dan esa tasa mínima, pues en teoría cotizamos al valor patrimonial. No quiere decir que para cotizar por debajo del patrimonial tengamos que tener pérdidas, con que no estemos dando, la compañía no esté dando un retorno mínimo requerido por el inversionista, es probable que cotice ligeramente por debajo del valor patrimonial. Así que el ROE, para saberlo si es bueno, hay que compararlo con el múltiplo del valor patrimonial, del precio y valor en libros, perdón. Se puede decir que la gráfica del petróleo está formando una figura técnica que algunos llaman formación en B, que es bajista. Algunas teorías lo llaman formación en B, las teorías más antiguas las llaman simplemente una cuña o una pausa, pero pues tendrá que romper los 41.80. Solo rompiendo 41.80 se le aceleraría. Hoy ya está llegando, mientras hablamos, ha incrementado su cotización a la zona de resistencia. Si logra pasar estos niveles, hay posibilidad de que cerremos el viernes con menos presión bajista y de hecho nos toca actualizar, ya que cambió. Si logra mantenerse sobre el 42.10, hay posibilidad de que la presión bajista no se dé durante esta jornada, solo rompiendo 42.10 volvería la presión. O sea que si choca acá y vuelve la presión bajista, puede volver a 42.10 y repuntar. Si pierde 42.10 y ya volvemos a la presión bajista. Si logra superar este nivel, podemos cerrar la semana con tranquilidad. Un poquito de actualización antes de
cerrar el mercado. ¿Por qué la desconfianza del mercado con preferencial a Bianca Holding le favorece el precio del petróleo? Los ahorros de combustibles han sido relevantes, lo que no le favorece un poco también es recordemos que le pasa lo mismo que Semargos, la empresa está en Panamá, entonces factura en monedas emergentes y recibe menos dólares, así que digamos que hay ese efecto contrario, pero pues digamos que ya con Avianca Holding es muy probable que tarde o temprano termine generando estas caídas para un rebote técnico. No podemos decir que sea un cambio de tendencia, también faltan los resultados empresariales para el 21, pero pues digamos que aumenta la probabilidad a medida que va cayendo de frenar un poco los descensos. Cuando se publica la composición accionaria de Semargos para conocer quién compró el paquete vendido, cuando haya publicación de resultados del tercer trimestre, debe darse una, no, porque, perdón, en el cuarto trimestre debe darse una actualización cuando publiquemos, perdón, cuando publiquemos resultados del tercer trimestre, ya cerca del cuarto trimestre, conoceremos la composición, a menos que nos quieran dar una actualización antes de tiempo. Porque si petróleo cae a Bianca también lo hace, luego no debería hacer movimientos inversos. Tiene cierta cobertura, podríamos llamarla cobertura natural en el activo, pero pues, el panorama general ha sido el riesgo del mercado, o sea, lo que llamamos el riesgo sistémico. Me repliqué de Bancolombia, no lo escuché, sigue siendo un lateral, Bancolombia sigue estando en la indecisión, los resultados son buenos, pero la coyuntura pues sigue pesando en la mayoría de activos, por lo que la zona de indecisión en Bancolombia se mantiene. Solo la ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría el espacio, no ha cambiado para nada, 26.528 el análisis, solo la ruptura de alguno de esos dos nos daría posibilidad de una nueva tendencia. ¿Cuál sería el posible soporte a Bianca? Estamos en terreno no graficado, así que digamos que no hay forma de determinarlo por técnicos cuándo podría ser, aunque podríamos usar algo de las proyecciones de Fibonacci. Vamos a ver si podemos usar algo de las proyecciones de Fibonacci hoy. Mm, para usar las proyecciones de Fibonacci me tengo que ir hasta el pasado y si bien la herramienta no las tiene, podemos hacer lo siguiente. Podemos tomar el retroceso de Fibonacci de este punto a este punto. No, pero si las tiene de esta forma, espérenme un segundo. Yo puedo tomar la proyección de esta forma. En teoría, después de este movimiento, él suele llegar hacia la zona del 161.8 y ahí es donde habían aparecido compradores en la jornada previa. Así que hagámoslo bien. Están los 3.000. Voy a irme desde los 3.000 hasta el máximo. Aquí ya empieza a llegar hacia la zona de proyecciones de Fibonacci. Es donde nos alerta que después de una ruptura, el movimiento previo pues tiende a expandirse hacia un 61.8 del movimiento total o hasta el 100%. O sea que ya estamos en una zona que es la zona de soporte según las proyecciones de Fibonacci. Esto también concuerda que tarde o temprano tendrían que en teoría aparecer algo de compradores. Avianca publicó resultados, no los publica el 21 de agosto. ¿Cuál es el motivo que Avianca baje tanto? Ya lo hemos hablado. Al subir el dólar, a Bianca le va a tocar dar mayor dividendo por decretarlo en dólares. Por eso es la corrección. No, digamos que es que ayer pasa algo curioso para el inversionista colombiano. La compañía recibe menos dólares por los pesos, pero para el inversionista colombiano sí, bueno, por ahora el dividendo es fijo, no hay un dividendo adicional, pero si pagara dividendos, pues recibiría más pesos. Entonces, digamos que en cierto modo se compensa, pero por ahora dejemos un poco de lado el análisis y confiemos un poco en los técnicos, que ya estamos llegando a una zona de alta probabilidad de presencia de compradores. No se sabe el punto exacto, pero eso quiere decir que posiblemente en algunas jornadas pueda, existe un 75% de probabilidad de presencia de compradores. Walt Disney firmó contrato con Avianca y en Perú le fueron habilitadas dos rutas de carga. Esto puede incidir en el precio. De hecho, Avianca ha disminuido un poco los ingresos por pasajeros, pero ha venido incrementando pasajeros por carga. Si cae tasa FED, nuestro mercado ya no caerá más, pues ya descontó. Bueno, en este caso no es si cae, si sube tasa FED. El día del ascenso de tasa FED, pues digamos que sí, podría haber un poquito de susto, pero pues ya terminaría el movimiento, ya tendríamos más claridad sobre el panorama. Ahora vendría un poco más el rezago con mercados internacionales. Pero para que nuestro mercado cambie de rumbo, no solo el tema es tasa FED, el tema es también el crecimiento económico por el tema del petróleo. Igual seguiremos haciendo seguimiento ese activo. Cuando tengamos ya sesgo alcista, pues miraremos cuánto puede durar, qué lo generó el cambio, pues no podemos anticipar porque no sabemos qué noticias van a tener. ¿Qué fundamental está afectando el precio de la acción de Cemex Latam Holding? Simplemente el panorama de riesgo general. Recordemos que los resultados también fueron algo débiles consecuencia de Colombia.
así que por ahora pues simplemente en términos generales la mayoría del mercado ha venido estando correlacionado. Así que muy atentos a los niveles de resistencia de corto plazo, seguimos atentos al precio del petróleo a ver si logra mantener hoy por lo menos un impulso alcista y sostener los laterales en el mercado local a espera de resultados empresariales. Bueno, muy buen día para todos.